14 de enero del 2022. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelégrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Reserva Marina de Galápagos se amplía en 60.000 kilómetros. A partir de ahora será de 193.000 kilómetros cuadrados. Presidentes de Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador han formado parte del evento. Se ratifica vuelta a clases presenciales para la Sierra y la Amazonía el 17 de enero próximo, a pesar de las múltiples críticas de varios sectores de padres y de la Unión Nacional de Educadores. Al mes de la muerte de la modelo Naomi Arsentales, la Fiscalía inició un proceso legal contra 2 hombres acusados de una presunta violación. En deportes, Novak Djokovic nuevamente sin visa en Australia. El ministro de Migración declaró su expulsión en las siguientes 72 horas por considerarlo un peligro para la salud. El serbio tiene 2 días para que un juez pueda revocar la decisión. Y en lo internacional, un ataque cibernético a los sistemas informáticos en Ucrania. El gobierno de Kiev acusó al Kremlin en Moscú de estar detrás de este hackeo. Iniciamos contándoles que el presidente Guillermo Lasso firmó este viernes el decreto ejecutivo que oficializa la creación de la nueva área protegida en las Islas Galápagos. El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo que declara una nueva reserva marina en las Islas Galápagos, bautizada con el nombre Hermandad, un área protegida de 60.000 kilómetros cuadrados con una enorme biodiversidad. Puede que seamos un territorio de dimensiones pequeñas, puede que nuestra huella ambiental sea ínfima comparada con la de países más ricos, pero el planeta también es nuestro. Y hoy, ante el desafío de protegerlos, nos agrandamos. En el acto que se llevó a cabo en el archipiélago, se explicó que a partir de la creación de esta reserva Hermandad, Ecuador y Costa Rica pasan a proteger y conectar 2 de los hábitats más importantes del mundo. Las vías marinas sobre las cuales hoy nos encontramos son hogar para asombrosas criaturas que van y vienen desde la isla Cocos en Costa Rica. A la suscripción del acuerdo asistió el primer mandatario de Colombia, Iván Duque, además de quienes apoyan la iniciativa, como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. A partir de hoy, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador pasan a proteger y conectar 2 de los hábitats biológicamente más significativos del mundo. Felicitaciones, presidente Lasso, y creo que hoy queda claro que si el mundo está esperando grandes acuerdos, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá lo están demostrando. Señor presidente, lo que ha hecho hoy día es un ejemplo de lidiar con este problema de la destrucción de especies y las aguas, y también la necesidad de traer cooperación. En la reserva no se permitirá actividades extractivas de ningún tipo y se conservarán ecosistemas críticos, rutas migratorias y áreas de alimentación de especies marinas amenazadas. Andrea Orbe, Ecuador TV. Les contamos ahora que el presidente Guillermo Lasso cesó en funciones al general de policía Marco Villegas por solicitud voluntaria. La separación se da en medio de las investigaciones por la supuesta existencia de los denominados narcogenerales. El general Marco Villegas Ubillús era parte de la cúpula policial y uno de los 19 generales que puso su cargo a disponibilidad el pasado 16 de diciembre. Cerca de un mes después, mediante decreto ejecutivo 318, el presidente de la República decretó cesar del servicio activo de la Policía Nacional al general de distrito Marco Vinicio Villegas Ubillús. La motivación de Villegas para solicitar la cesación voluntaria sería el cumplimiento de funciones no acordes a su grado, siendo el 4º general en la línea de mando. En 2020, su declaración patrimonial asciende a $360.000. Su separación se da en medio de las investigaciones de lo que la embajada americana denominó narcogenerales. Según la ministra Alexandra Vela, la embajada abrió la posibilidad de entregar la lista de funcionarios que se les retiró la visa mediante cooperación penal internacional. A través de un mecanismo de asistencia penal internacional,
solicitar esa información dentro de un proceso de denuncia y de investigación. Pero para dar inicio a un proceso de esta magnitud, el gobierno requiere una denuncia penal y que la Fiscalía General inicie una investigación y que en el ámbito diplomático se afiancen las relaciones de cooperación para la lucha contra la corrupción, señala Benjamín Ortiz. Eso depende ya del país que ha negado las visas, los Estados Unidos, si quiere o no dar información más específica, en este caso ya en el plano del combate al narcotráfico. De otro lado, la Corte Nacional de Justicia también emitió un comunicado en el que señala que el retiro de visas no constituye una infracción disciplinaria, pero que sus declaraciones patrimoniales están a disposición de la Contraloría General del Estado para que sean auditadas en cualquier tiempo. En la siguiente nota le explicamos lo que dicen los expertos respecto de la protección que ofrece la vacuna contra el coronavirus y su temporalidad. Actualmente el Ministerio de Salud se encuentra reforzando la campaña de vacunación en todos los grupos etarios y en especial las vacunas de refuerzo en trabajadores de primera línea y adultos mayores de 50 años o personas con enfermedades inmunosupresoras. Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad Técnica Equinoccial, explica que existe un periodo de tiempo en el que las vacunas generan los anticuerpos en el sistema inmunológico. Que a las 2 semanas del refuerzo nosotros tendríamos una máxima inmunidad y el organismo habrá desarrollado la suficiente capacidad, la suficiente cantidad de anticuerpos para defendernos contra esta variante Omicron. Debido a la falta de información sobre el periodo de efectividad de las vacunas, muchas personas no toman los cuidados necesarios como evitar aglomeraciones luego de ser inoculados. Colocas la segunda dosis y al siguiente día no te distancias, tienes una reunión, no es que estás protegido todavía, a pesar de que tengas las 2 dosis, porque hay que esperar un tiempo para que mejoren las defensas, que mejore o sea, que se produzcan los anticuerpos. Entonces, en ese sentido, esa falsa seguridad de la vacuna es un problema. Por otra parte, existen dudas sobre la duración de la inmunidad y debido a su rápida disminución, las autoridades han solicitado la aplicación de refuerzos. Las vacunas están diseñadas para prevenir la sobrecarga del sistema sanitario, entran a nuestro cuerpo a entrenar a nuestro sistema inmune, a prepararlo para una posible infección. Si esta se produce, pues inmediatamente nuestros anticuerpos están listos para responder, atacar y controlar la infección. Simancas explica que se debe tener un refuerzo cada 5 o 6 meses para mantener los anticuerpos a un nivel óptimo de prevención con la aparición de las nuevas variantes. Esto como estrategia preventiva, ya que se ha comprobado que estas disminuyen el riesgo de sufrir una enfermedad grave y la muerte. Manuela Bedón, Ecuador TV. Los contagios de coronavirus aumentan y con ello la responsabilidad de las personas para no transmitirlo. Un experto nos explica más. Parece un tanto repetitivo, pero las personas que actualmente se han contagiado de COVID han olvidado o pasan desapercibidas las recomendaciones de los doctores a la hora de tener la enfermedad. Si usted contrajo el virus, ya sea porque tiene síntomas que así lo indican o porque directamente hay una prueba positiva, recuerde que es fundamental que el paciente con COVID-19 se aísle. Tenemos que ser conscientes, aquí se han perdido muchas vidas. Entonces no podemos coger y tomarlo a la ligera y decir, no pasa nada, me voy de viaje. Se ha perdido y estoy seguro que muchos de nosotros hemos perdido familiares cercanos con esta enfermedad. El doctor Roberto Tello explica algo esencial. Tenemos que evitar la automedicación, por favor. Por favor, evitemos la automedicación. Vemos nosotros que la gente con mucha facilidad acude a una farmacia y le dan el antibiótico. Lo que ustedes están ahí creando es la famosa resistencia antimicrobiana. Y eso, créanme que cuando verdaderamente usted necesite, no le va a ayudar nada. No obstante, y antes de pensar en las medidas a tomar una vez que se ha contagiado, lo mejor es la prevención de la enfermedad. Usar el tapabocas y la limpieza de manos. Recordemos que no hay tratamiento todavía, ¿sí? Y cualquier tratamiento que se publique en los medios sociales, en las redes sociales, son experimentales o muchas veces únicamente son para sacar dinero, pero no hay tratamiento. Y por favor, tenemos que vacunarnos. Si usted se contagió, recuerde mantener contacto con su médico. Asegúrese de obtener atención si tiene problemas para respirar o tiene algún signo de advertencia de emergencia. Y nuevamente, evite salir. Andrea Orbe, Ecuador TV.
La próxima semana se evaluará las medidas adoptadas por el COE cantonal en Ambato debido al aumento de contagios de COVID-19. La ciudad de Ambato retornará a las restricciones de circulación vehicular desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y el 50% de aforo en todas las actividades de comercio debido al incremento de casos de COVID-19. Estas empezaron a regir desde el viernes 7 de enero y durarán hasta el domingo 23. Estas medidas fueron adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia COE cantonal. También se dispuso que los restaurantes, cafeterías, farmacias, supermercados, gimnasios, centros comerciales, mercados, farmacias, locales comerciales y jugueterías atiendan con un aforo reducido. Estas medidas se aplicaron para evitar que el virus siga creciendo, pues según datos del Ministerio de Salud Pública, Ambato tiene 13.339 casos confirmados, a pesar de tener al 80% de su población vacunada, según el alcalde de la ciudad, Javier Altamirano. En este mismo marco, la reactivación económica de la provincia es un factor importante que, según el burguemaestro, no será afectado a pesar de existir restricciones de movilidad y un aforo reducido. Y más bien lo que hemos dado es medidas en el sentido de evitar que la gente, a horas en las cuales ya no hay una actividad comercial fuerte, que justamente a las 10 de la noche la gente puede continuar trabajando. Ante estas medidas, el epidemiólogo Alberto Narváez indica que las restricciones de movilidad son adecuadas para reducir los contagios. Sin embargo, no aconseja volver a una cuarentena en razón de que puede afectar a la economía de varias familias. La idea es que todo paciente, aunque tenga síntomas leves de gripe, vaya a hacer aislamiento por 5 días. Después de la finalización de las medidas de restricción colocadas en Ambato, el COE cantonal se reunirá para evaluar los resultados de las mismas. Y en la provincia del Carchi, la vacunación aumenta, incluyendo quienes ingresan por el paso fronterizo de Rumichaca. A pesar de que los contagios por la variante Omicron en la provincia del Carchi han aumentado, las autoridades dicen que la situación no es crítica en referencia a otras ciudades del país. En lo que respecta a la provincia, hasta el momento se reportaron más de 20 casos confirmados. Estamos con 113 personas en aislamiento, estamos con 28 casos positivos y estamos con 40 pruebas pendientes por darnos los resultados. De acuerdo a las autoridades en el Carchi, los esfuerzos por contrarrestar el avance del virus son rigurosos. Es por eso que a diario hemos tenido un aumento de la cantidad de población que acude a la vacunación. Todavía estamos acá afuera y de aquí adentro todavía cuánto nos demorará. La reducción de aforos, el uso obligatorio de las medidas de bioseguridad y la prohibición de eventos masivos son algunos. En el ducto de Rumichaca, como se estableció la normativa de apertura, se controla que las personas cuenten con el carnet de vacunas completas para trasladarse de un país a otro. Las personas que ingresan al vecino país de Colombia, las autoridades correspondientes no solicitan ningún tipo de documento. Lo contrario con Ecuador, que sí nosotros pedimos las dos dosis de vacunación. Hasta el momento no existen personas fallecidas por este nuevo brote del virus. Por el momento en el hospital de Tulcán no existe saturación de pacientes y se espera que la situación siga así y las personas sigan cuidándose. Y se ultiman los detalles de los parámetros que deberán cumplir los estudiantes y docentes que regresan a clases presenciales en el sistema fiscal el próximo 17 de enero. Las clases en el sistema fiscal estuvieron suspendidas durante una semana, con el propósito de acelerar la vacunación de estudiantes y profesores. El Comité de Operaciones de Emergencia COE anunció, sin embargo, que las escuelas y colegios fiscales regresarán a las aulas del 17 de enero. Pero hay un requisito esencial: solo volverán a la presencialidad los planteles que tengan el Plan de Continuidad Educativa, PICE, aprobado. Los parámetros que se deberán cumplir es que las escuelas y colegios tengan el 85% o más de estudiantes vacunados con 2 dosis. Pueden hacerlo con el aforo que teníamos antes, que es decir, el 2.25 metros cuadrados de área calculados por persona. Las instituciones con menos del 85% de estudiantes vacunados con 2 dosis tendrán un aforo máximo del 50% del número de estudiantes matriculados. La ministra invita a los padres de familia a priorizar el aprendizaje de los niños. Poco a poco creo que también cada uno de ustedes, padres de familia, se sentirá más confiado para retomar un trabajo y una presencialidad normal en materia de educación,
Y lo que siempre decimos, Byron, no solamente analizar la probabilidad de que se contagie, sino analizar integralmente qué pasa cuando mi hijo no va de manera presencial. Hay una afectación al aprendizaje, sin duda. Por más que tengamos excelente internet, el aprendizaje no es igual a distancia. Aunque tenemos problemas de salud mental, de depresión, de ansiedad. Se tiene previsto que retorno obligatorio presencial a clases con 100% de aforo para el régimen Sierra Amazonía sea el 7 de febrero y para el régimen Costa Galápagos el 7 de mayo. Sin embargo, se adelantó que el 31 de este mes se evaluará la situación epidemiológica. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y damos paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Carlos Farjad. Él es director técnico de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil para hablar del aumento de casos COVID. Buenas noches, Byron. Gracias, Andrea. Efectivamente, Guayaquil está en una situación complicada. Alerta epidemiológica 3, 900 casos diarios de contagio, ha dicho la alcaldesa Cintia Viteri. Pues bien, ¿cómo va a cambiar eso? Las reglas de juego para la movilidad, el aforo y la actividad económica. Se lo preguntamos esta noche a nuestro invitado, el doctor Carlos Farjad. Es director de la Mesa Técnica de Salud del COE Cantonal de Guayaquil. Doctor Farjad, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación. Bueno, las cifras que ha dado la alcaldesa ayer pues nos preocupan. 10 muertos diarios, más de 150 hospitalizados, 120 en unidades de cuidados intensivos. ¿A qué momento se salió de las manos de esto? Tenemos 2 semanas donde ese aumento gradual y sostenido del que habíamos hablado con una magnitud de leve se volvió exponencial y muy preocupante. Pasamos de 200 a 500, luego a 600, 800, entre 600 y 800 pacientes por día y hoy tenemos confirmado hasta la fecha 901 pacientes por día en promedio, ¿no? Con picos que superan inclusive hasta los 1.200, 1.300 pacientes y otros donde ha habido menos. Por eso es que hablamos de un promedio de 900 pacientes. Hasta la noche de ayer y mañana y esta mañana tenemos contabilizados ya en terapia intensiva 160 pacientes. Y tenemos contabilizados en hospitalización general a 319 pacientes, una ocupación UCI de un 92%. Y la mortalidad, que nos preocupa muchísimo, se duplicó, ¿no? De 5 la semana anterior a 10 esta semana. Y la tendencia o la curva está al alza, o sea que podríamos esperar más fallecidos en los próximos días. Esa es la realidad actual de Guayaquil, que ustedes ya la conocen perfectamente, que se trató ayer en el COE Nacional. Doctor, ¿y qué medidas complementarias podrían ustedes como Mesa Técnica de Salud recomendar? Porque vamos, esto va a seguir de largo, ¿no? No creo que con las medidas actuales pueda frenarse un poco los contagios, porque los contagios se dieron ya, pero los síntomas o ya, estos casos que dan positivos se dan en estas últimas semanas, lo cual implica que de aquí a finales de mes podría haber más contagios. ¿Qué otras medidas podrían ustedes sugerir? Mire, dentro del ámbito legal que nos permite o regula nuestra acción como COE cantonal, ya no podemos tomar más medidas, sino simplemente hacer un exhorto a la ciudadanía a pedirle que por favor colaboren con las autoridades de salud para poder contener el avance desenfrenado de esta epidemia. Si ya no se exponen las personas, si ya no son parte del factor de riesgo que facilita la transmisión, entonces podríamos esperar una desaceleración del número de contagios con estas medidas y con las medidas nacionales en la próxima semana. Pero si las personas se siguen exponiendo a la transmisión, entonces estamos lejos de alcanzar esa disminución en el número de casos. Y me preocupa porque el fin de semana, el que acabamos de pasar, salieron de Guayaquil 300.000 personas aproximadamente, 58.000 vehículos hacia las playas. Y nosotros manifestamos ayer en el COE Nacional que lo que nosotros requeríamos para evitar el aumento de casos en Guayaquil es que los cantones vecinos, sobre todo los cantones que se encuentran en nuestras playas, Salinas, Playa, Santa Elena, Montañita, también cumplan con lo que el COE Nacional sugiere o exhorta. No discotecas, no bares. Dígame una discoteca que sea bien ventilada, bien aireada, donde las personas por la bulla tienen que sacarse la mascarilla, bailar, dispersar aerosoles, facilitar la transmisión. El control en las playas es prácticamente nulo. Ahí las personas van, no se cumple con ningún aforo que, dicho sea de paso, es muy difícil calcular. Entonces está todo dado para que la transmisión del virus siga aumentando de magnitud e intensidad.
Nosotros en Guayaquil lo que hicimos en esta semana, aumentamos, es el control del carnet con doble vacunación en la metrovía principalmente, aleatoriamente, con el objeto de aumentar el control y también estimular a las personas a la vacunación, porque definitivamente esa es la estrategia más segura y la que ha evitado que pese a la gran cantidad de pacientes que hay actualmente, hayan pacientes que sobresaturen las terapias o que mueran en exceso. Son las vacunas lo que nos están librando de esa gravedad que sí la soportamos y la tuvimos los meses anteriores. La cosa no es fácil, la cosa es preocupante, la situación es muy preocupante, la situación es seria porque igual mueren 10 personas por día y quisiéramos que nadie fallezca. Igual tenemos 160 pacientes en UCI y quisiéramos no tener ninguno como hace 3 meses atrás. Entonces, falta que la ciudadanía también colabore y sea parte de las medidas que hemos tomado. Doctor, si hay una característica en la costa y en Guayaquil, evidentemente es que la gente sale mucho al ocio nocturno, es decir, en la noche, incluso por el calor, para refrescarse, tomarse una cervecita, por ahí comer algo. Eso es común en todas las poblaciones de la costa y en invierno más. Yo no sé si ahí, por ejemplo, el municipio que sí tiene competencia podría ser un poquito más rígido con restaurantes, bares, karaokes y ese tipo de ocio nocturno y de alimentación y bebidas, más allá de que efectivamente hay un impacto a la actividad económica, porque no sé si haya otro recurso. Lo que hay que hacer es aumentar el control, porque nosotros tenemos regulado ya a través del Código Cantonal, del cual yo soy una parte, como Mesa Técnica de Salud, que todos los negocios cierren a las 12 de la noche. A lo mejor podría adelantarse la hora de cierre, pero se ha estipulado hasta el momento, o se ha dispuesto hasta el momento que sea a las 12 de la noche. Entonces ya restaurantes, karaoke y todo este tipo de actividades no pueden funcionar después de esa hora. Igual cine y otro tipo de actividad económica donde suelen ir las personas a esa hora. Eso está regulado. Habría que ver en los siguientes días el resultado de esos el impacto de esas medidas para ver si se ajustan o no. Lo que sí creo yo que hace falta un poco más de control, pero no podemos controlar a 3 millones de personas, 600,000 predios en Guayaquil. Por eso se requiere indudablemente de la colaboración ciudadana, ¿no? Que ellos también sean parte de la contención de esta epidemia para en poco tiempo volver nuevamente con fuerza a la reactivación económica. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a reactivarnos económicamente si hay tantas personas enfermas? Entonces, la ciudadanía tiene que comprender, tiene que ser responsable, tiene que ser prudente para poder trabajar junto con nosotros en esta contención. Doctor, finalmente, ¿cuántos guayaquileños ya tienen segunda dosis? ¿Tiene el dato? El 76% de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hay un grupo de edad que está entre los 20 y 49 años, 20 y 50, para tomar medidas, edades cerradas, ¿no? Donde la cobertura de vacunación sigue siendo floja en relación a lo que se ha logrado en otros cantones. Y esta es la población que más se mueve dentro de Guayaquil, que está más expuesta a la posibilidad de enfermarse y también de transmitir la enfermedad. Entonces, con el Ministerio de Salud Pública estamos tomando en cuenta fortalecer la vacunación. Nosotros vamos a instalar un nuevo vacunatorio en la parte sur de Guayaquil, donde nos fue muy bien en meses anteriores, para facilitar la vacunación. Y también estamos yendo a territorio. Con el Ministerio de Salud Pública estamos yendo a territorio para vacunar en sus respectivos sectores a la población, sobre todo en estos lugares donde hay más afectación. La respuesta ha sido buena. Entonces esperemos en poco tiempo lograr esa cobertura ideal que queremos nosotros también en este grupo de edad, porque facilitamos la vacunación y porque van a tener que hacerlo para poder subirse inclusive a una metrovía. Así es, doctor. La colaboración y la corresponsabilidad es de todo. Muchas gracias. A la orden. El doctor Carlos Farjad es director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil y la situación epidemiológica. Vamos a la pausa. Andrea regresa con más información. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.
28 minutos, continuamos con más. Aproximadamente 4.000 millones de dólares en bonos de la deuda ecuatoriana saldrán al mercado de valores según el Ministerio de Economía. En la actualidad, 1.000 millones serán renovados. Un 40% son en el sector privado y un 60% con entidades públicas como el IES. La posibilidad de emisión de bonos por 4.000 millones de dólares por parte del gobierno a través del Ministerio de Finanzas está contemplado en la proforma del 2022. Se prevé, por ejemplo, renovar bonos por 1.052 millones en los 2.600 millones de papeles de la deuda pública que vencen este año. Según el Ministerio, del total de renovaciones sería el 60%, es decir, 631 millones en operaciones con privados y 420 millones con instituciones del sector público como por ejemplo el IES. La mayoría de estos ingresos por nuevos papeles permitirá el pago de atrasos y una parte de la deuda con el IES por más de 1.000 millones, según ha dicho el Ministerio de Finanzas. El BIES, por ejemplo, es uno de los inversionistas del mercado más grandes, así lo ha detallado el gerente general del mismo, Iván Tovar. Tenemos en bonos del sector público, toda esta suma de elementos más o menos llegan a los 7.000 millones de dólares, pero la parte significativa, porque tenemos un total de inversión de 21.000 millones de dólares en el banco, está justamente, como te decía, en el mercado crediticio. Finalmente, el Ministerio ha registrado 15.000 millones de bonos en el mercado interno hasta agosto del 2021. Hasta esa fecha, el IES, por ejemplo, tendría en su portafolio unos 8.000 millones de papeles de la deuda interna, que incluyen convenios con el Ministerio de Finanzas por 381 millones. Se mueve el mercado de valores. Byron Galarza, Ecuador TV. La tarjeta amarilla que impuso la Unión Europea a la exportación ecuatoriana de atún será levantada en los próximos meses, según el ministro de Producción, Julio Prado. La promulgación de la Ley de Pesca y sus reglamentos son parte de los compromisos adquiridos por el país. La tarjeta amarilla a la flota ecuatoriana impuesta por la Unión Europea es un llamado de atención por su práctica de pesca. Luego de hacer la tarea, el país podrá levantar la notificación a fin de poder vender más al mercado europeo, uno de los más grandes del mundo. Esa sanción al Ecuador lo que hace es que nos ponen en una lista de observación. Lo peor que podría pasar es que pasemos de tarjeta amarilla, que es una observación, es un compromiso del país por salir de esa tarjeta, pero que terminemos en una tarjeta roja, lo cual significaría que se paralizan las exportaciones de pesca. Con la Digimare se han definido 64 actividades que tienen que irse cumpliendo durante, o que tenían que irse cumpliendo durante estos años, digamos, ¿no es cierto? A la fecha tenemos cumplidas totalmente a 34 de esas actividades que implicaban temas tanto operativos como de calidad, certificación, automatización, así como temas tan grandes e importantes como sacar una nueva ley de pesca que ya está sacada, se sacó el año anterior, y un reglamento de pesca que eso ya cae sobre nuestro gobierno. Las exportaciones de atún, según el Banco Central, generaron unos 1.800 millones de dólares solo en el 2021, siendo el tercer o cuarto rubro en las exportaciones no petroleras, dice el ministro Prado. Después del camarón, el banano, estaría la pesca, y tenemos cerca, digamos, vamos a cerrar el año, yo creo que alrededor de unos 1.700 a 1.800 millones de dólares en exportación. El dato conciso y real que tenemos hasta octubre, digamos, enero-octubre de 2021, es de 1.500 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones son enlatados de pescado, 250 millones son pescado fresco, 84 millones son harinas de pescado. La industria atunera genera más de 500.000 empleos directos y unos 300.000 indirectos. Sobre la eliminación de trámites y aranceles, el ministro Prado ha dicho que hasta abril se podrán revisar otros trámites y sobre todo aranceles para el comercio interior. Byron Galarza, Ecuador TV. La Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Ingenios. Uno de los beneficios que contiene este documento legal tiene que ver con el pago de becas y créditos educativos. La reforma favorecería a 9.200 personas que adeudan 64 millones de dólares. El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Manuel Medina, mencionó que existen 9.200 personas que adeudan alrededor de 64 millones de dólares en becas y créditos educativos. Por las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, no pueden suscribir convenios de pago apegados a la realidad del país en la que estamos viviendo. Maite Galarza, miembro de la Asociación de Becarios Retornados al Ecuador, ABREC, nos cuenta que estos cambios ayudan y benefician a los becarios que se han visto afectados en los procesos del COA, que están enfocados en otro tipo de contratos y no con procesos educativos. Este régimen especial permite que haya condiciones, si tú quieres, preferenciales
para los becarios que inevitablemente tienen que devolver montos, pero también para la gente de crédito educativo. Otro de los puntos relevantes que se trataron fue las inhabilidades para los deudores y sus garantes, como la prohibición de ejercer un cargo público. Establecer que una vez que haya un convenio de facilidades de pago suscrito, se levanten estas inhabilidades para evitar que la gente pierda su trabajo. También se estableció que la liquidación se realice sin la necesidad de presentar documentos rubro por rubro, al cumplir con el objeto. Que ya estaba en la ley desde el 2018, la liquidación de la beca solo con el título, pero la CENESID nos daba las respuestas más variadas respecto de por qué no la aplicaba. La comisión además aprobó una tabla para facilidad de pago de los deudores que puede llegar a un plazo de 20 años a quienes adeuden más de $55,001. Manuela Bedón, Ecuador TV. Los proyectos ecológicos suelen enfrentar obstáculos para ejecutarse y que sean sustentables. En la siguiente nota les contamos más sobre cómo logran consolidarse. Alrededor del mundo se crean miles de proyectos ecológicos, los cuales en muchas ocasiones no llegan a concretarse. En el Ecuador también sucede esto y se debe a varios factores. Andrés Endara, fundador del proyecto Dante Campamento Mirador, cuenta que parte de los retos para que un proyecto sea sustentable está en la visibilidad. Con esa visibilidad llegan las inversiones, llegaron las personas que estuvieron interesadas en esta idea, interesadas en el proyecto y que nos quieren ayudar. En su caso, enfocar el proyecto con capacitación les ha permitido fortalecerlo para acercarse y participar en concursos como Premios Verdes. Antes de esto teníamos como ideas, muchas ideas, pero algunas desencajadas. Su proyecto tiene entre sus objetivos encontrar una alternativa económica en su comunidad y proteger el bosque de guanteras en el Cerro Mirador. El último remanente de bosque de guanteras que tenemos en América del Sur, y eso es lo que cuidamos, eso es lo que protegemos. Por otra parte, Samantha Endara, fundadora de Eco Home, un proyecto que busca la reducción y reutilización de residuos, cuenta que encontrar alianzas es fundamental. La verdad es que sí nos ha tocado tocar bastantísimas puertas, pero gracias a Dios hemos estado trabajando con bastantes instituciones, tanto privadas como públicas, que nos han dado esa apertura para podernos dar a conocer, y en base a eso poder tener cierto tipo de ingresos que nos permitan mantenernos a lo largo del tiempo. Priscila Torres, directora ejecutiva de Premios Verdes, cuenta que para que un proyecto sea sustentable y pueda llegar a una autogestión sin necesidad de buscar fondos constantemente, debe tener claros sus ejes sociales, ambientales, financieros y tecnológicos. Y lo otro es también que se fortalezca desde la política pública ese incentivo que también necesitan para poder cambiar estas matrices productivas. Existen miles de proyectos ecológicos que buscan promover una economía sustentable y circular, los cuales por falta de visibilidad y formación no logran ser viables en el tiempo. Manuela Bedón, Ecuador TV. Es momento de una nueva pausa, amigos televidentes, pero quédese con nosotros que al regresar tendremos más. Vamos luego con... Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. (19:39). El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, ratificó la terminación del contrato de fotorradares con la empresa concesionaria Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. después de una controversia legal. El municipio de Ambato y la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial S.A. mantienen un litigio desde junio pasado. Esta firma tiene la concesión hasta el 2025 para ejercer el control de la velocidad vial en uno de los ejes viales representados por el EMTOP. En total, tiene 9 fotorradares. Uno de estos, el de la Avenida Bolivariana, ha sancionado a 362,000 conductores, es decir, ha emitido multas por 60 millones entre enero del 2020 y julio del 2021. Según la alcaldía de Ambato, estas multas no deben ser cobradas porque la vía donde está el equipo no pertenece a la jurisdicción cantonal, sino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y es una vía estatal. En este marco, el pasado 6 de enero del 2022, la Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudición y ejecución del contrato de concesión del servicio de registros y sanción de infracciones de tránsito. Se llegó a esta conclusión después de que se hizo una auditoría al contrato
entre el municipio de la ciudad y la empresa Safety Enforcement Seguridad. Ahora el municipio de la ciudad espera la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Los Ríos. Esto en razón de que la empresa no hizo la denuncia en Ambato, sino en Quevedo, una acción nacional de protección frente a una sentencia que no estaba debidamente motivada, porque era una acción de habeas data, dos procesos completamente diferentes. Hemos puesto una denuncia en la Fiscalía por este posible fraude procesal con el cual se quiere obtener una sentencia a favor de esta empresa y en contra de los intereses de los ambateños, tungurahüenses y ecuatorianos. Frente a esto, el alcalde de la ciudad de Ambato, Javier Altamirano, decidió dar por terminado el contrato con la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial. Incumplimientos de la empresa, se ha tomado la decisión de iniciar todas las acciones legales correspondientes para terminar con este contrato de concesión. Esta no es la primera vez que sucede estos tipos de inconvenientes, puesto que lo mismo ocurrió en la ciudad de Loja, con fotorradares que presentan inconvenientes y multas que no están registrados en los municipios. Les contamos ahora que varias viviendas fueron destruidas por un voraz incendio que se registró en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Las familias afectadas piden ayuda a las autoridades. Estas imágenes desgarradoras lo dicen todo. Y es que un incendio ocurrido en el cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas dejó destruidas al menos 6 viviendas. Corro a mi domicilio a tratar de sacar algo, saqué pocas cosas y ya dejé que todo se quemara porque se me vino la... ¿Cuántas casas fueron las afectadas? Alrededor de 6. Y nos levantamos, y cuando ya nos levantamos, la parte de mi casa ya se estaba quemando por atrás. Y cuando levantamos a los niños y salimos, ya no... El fuego se extendió tan rápido que no sacamos nada y se quemó todo en un instante, se quemó todo. Pese a que el incendio alcanzó a expandirse, no se presentaron víctimas mortales que lamentar. Se hizo presente, pero como siempre, pues llegó tarde, llegaron con poca agua y no se pudo hacer nada, Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, nada. Solo nuestras cosas materiales por lo que hemos luchado toda nuestra vida para conseguir algo. A esto los damnificados recibieron ayudas humanitarias por parte del municipio de la localidad. Sin embargo, se espera que en las próximas horas la ayuda llegue para quienes lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Reparándole las casitas para que esta familia vuelva de nuevo a sus hogares y tratar de que se vayan olvidando de esta penosa situación que le ha pasado. Es momento de hablar de nuestra salud. Hoy el doctor Carlos Nieto nos da una guía del tratamiento para mitigar los efectos de la menopausia. Esto es Doctor 7. Bienvenidas amigas y amigos a su segmento médico Doctor 7, donde hoy terminaremos esta semana hablando sobre el tratamiento y el manejo de la menopausia. Les acompaña su amigo, el doctor Carlos Nieto, su médico internista. Por favor, acompáñenme. Aunque la menopausia es una fase inevitable en la vida de todas las mujeres, muchas de ellas temen a esta transición no solamente por las incomodidades que esta fase conlleva, sino también por la idea de un rápido y prematuro envejecimiento. Por lo que, terminando esta semana, nos parece muy oportuno recordarles que hay 2 tipos de menopausia. Número 1, la menopausia natural, que es la disminución progresiva de las hormonas reproductivas por un envejecimiento natural y un agotamiento de la reserva de la producción ovárica, tanto de estrógenos como de progesterona. Esto frenará paulatinamente la ovulación y la menstruación, y cuando éstas ya no estén presentes, como indicamos en segmentos anteriores, nos indica que le ha llegado la menopausia. Y número 2, la llamada menopausia inducida, que ocurre a través de algún tipo de intervención médica para tratar ciertas condiciones de salud, como por ejemplo la endometriosis o también el cáncer de ovario, que ponen a las mujeres en mayor riesgo de desarrollar complicaciones potencialmente mortales. La menopausia inducida puede tener las siguientes causas. Como habíamos dicho, cirugías, como la extirpación de los ovarios, llamada la oforectomía, con o sin extirpación del útero, que también la llamamos histerectomía. Tratamientos como quimioterapias o radioterapias pélvicas o también medicamentos como los que se usan para tratar la endometriosis. Si no se trata adecuadamente, ¿qué problemas puede haber en la menopausia?
Pues hay que recordar que además de los importantes efectos sobre la reproducción, los estrógenos juegan un papel clave en el mantenimiento de otras funciones corporales. Cuando sus niveles empiezan a disminuir en la sangre, sus efectos protectores pueden debilitarse, dejando a las mujeres en mayor riesgo de complicaciones, más cuando se suman a otras afecciones como la hipertensión arterial, el colesterol alto, pero también hay otras complicaciones que pueden presentarse en las mujeres en la fase de la menopausia, como son las enfermedades del corazón, ya que la principal preocupación para nosotros los médicos es que se equipare el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares como los hombres, porque el estrógeno protege naturalmente a los vasos del corazón y al corazón mismo. Por esto, empezamos a conocer cómo manejar y cómo tratar la menopausia, como la implementación de hábitos de vida saludable que no solo pueden ser efectivos y de gran alcance, sino que también no causan efectos secundarios. Entre ellos están la dieta saludable y comer alimentos ricos en fibra, en hierro, en calcio y alimentos llamados fitoestrogénicos, que contienen compuestos que actúan como estrógenos débiles que pueden ayudar a aliviar los síntomas y la depresión de los estrógenos, como por ejemplo las isoflavonas de soya, también los huevos, el yogur, el pescado, así también como vegetales como el brócoli o la col, que siempre y cuando no se tengan problemas de tiroides, por lo cual tendrás que consultarle primero a tu médico. Todo tratamiento para los síntomas de la menopausia tienen efectos beneficiosos, pero también efectos secundarios, por lo que las medidas farmacológicas deben emplearse cuando sean estrictamente necesarias, es decir, cuando se presenten síntomas y durante el tiempo que estos duren. La medida farmacológica de elección es la administración de estrógeno. Hay distintos tipos de preparados estrogénicos y vías de administración de los mismos, así como cremas vaginales, inyecciones o preparaciones de administración oral. Y se ha demostrado su eficacia sobre todo en los sofocones o los llamados calorones. También los síntomas psicológicos en la parte anímica emocional. Las alteraciones a nivel de la piel, a nivel de la resequedad genital también. También puede emplearse, por ejemplo, la tibolona, que es un esteroide sintético con una acción netamente estrogénica, que también es útil en los tratamientos de los síntomas y como protección para mantener la masa ósea. Otra opción son los moduladores selectivos de los receptores de los estrógenos, que tienen una acción moderada sobre los síntomas neurovegetativos, ni tampoco la resequedad genital, pero son especialmente beneficiosos sobre la masa ósea. Los más utilizados son el tamoxifeno o el raloxifeno, que tienen pocos efectos secundarios y se administra de una manera bastante cómoda. Sin embargo, muchas mujeres de todo el mundo que atraviesan esta transición han encontrado alivio con los enfoques saludables como una dieta adecuada, rica en fitoestrógenos, ejercicios de bajo impacto como yoga o pilates y suplementos naturales, que a la vez, cuando son fortalecidas por el apoyo familiar, se sentirán mejor para recibir este nuevo capítulo de su vida. Es así, amigas y amigos, que terminando esta semana, donde hemos conocido un poco más de la menopausia y la andropausia, queremos que esto proteja a su adecuado manejo. Soy el doctor Carlos Nieto y les invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo tema de salud en Doctor 7. Y recuerden cuidarse, porque nosotros estaremos siempre atentos a tu salud. Continuamos con noticias internacionales. Ucrania sufre un ataque cibernético que pone en riesgo la información personal de todos sus ciudadanos a través de fuertes amenazas debido al plantón de tropas rusas en la frontera ucraniana y por la supuesta conversación diplomática del pasado 10 de enero. Ucrania denunció este hecho. Este jueves 14 de enero, Ucrania denunció un ciberataque en contra del sistema informático gubernamental debido a fuertes amenazas a través de mensajes intimidantes en contra de los ucranianos. Este atentado informático se produjo a partir de varias disputas entre Ucrania y Rusia debido a la tensión por la concentración de tropas rusas cerca de las fronteras ucranianas, pero también por la fuerte conversación diplomática el pasado 10 de enero. Las principales víctimas de estos sitios web que quedaron sin servicio fueron el Gabinete de Ministros, el Departamento de Servicios de Emergencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros. El Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección Informativa indicó que no se ha encontrado pruebas que impliquen a Moscú en este ataque cibernético. Los hackers publicaron en la página web un mensaje amenazante con destino a los ciudadanos, indicando que todos los datos personales sustraídos fueron colgados en la red.
Este país ha sido perjudicado por piratas cibernéticos desde años pasados y en casos similares el gobierno se vio en la obligación de tomar medidas de seguridad por defender su moneda nacional debido al colapso en los bancos. Y con eso nosotros culminamos la emisión estelar de Telediario. Amigos televidentes, que tengan todos un excelente fin de semana.